Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy estás en mi canal para hacer reflorecer una rosa. Vamos a salvar rosales para que vuelvan a tener hermosas y grandes floraciones. Te voy a enseñar los mejores trucos si tu rosal ya no está dando rosas y te voy a explicar por qué. Porque las rosas son hermosas, pero tienes que saber que la primera floración siempre es la más grande. La segunda y tercera floración serán de menor tamaño y hay que podar, saber podar. O también cambiar tierra y sobrenutrir. No te olvides de eliminar los chupones si es que no vas a hacer injertos de estas maravillosas flores. Así que vamos a comenzar. Una de las razones por las que las rosas no vuelven a florecer y por las que debemos salvarlas para que tengan hermosas floraciones es cortar todas las hojas que ya están secas y también podar las partes secas del rosal. Este es un rosal que ya floreció hace tiempo y que es necesario regenerar para que se vuelva a poner muy lindo. No olvides también intentar reconocer los chupones, porque el chupón quita la energía al rosal. Hay a veces que no se trata de un chupón, sino de la extensión del mismo rosal y por eso hay que saber diferenciarlos. Por ejemplo, esta parte que está aquí podría no ser un chupón, sino ser parte de la misma rosa, dado que sale del mismo nudo. Eso es completamente normal. Pero bueno, eso es algo que iremos aprendiendo con el tiempo. Si tú quieres reflorecer tus rosas y salvarlas, es importante cortar todas las partes que estén secas y que no dejes hierba que crezca alrededor, porque luego le chupan la energía al rosal. Este rosal, por ejemplo, hay que podarlo. Yo lo voy a podar algo corto, por ejemplo por aquí, para que se regenere por completo. Y esta parte que está acá lo podaré de este otro lado. ¿Por qué los podo de este tamaño? Pues porque quiero que el rosal haga ramificaciones desde más abajo. Además que estas hojas estaban ya muy secas. Y es mejor cortar un poco abajo, como de 15 centímetros, para que el rosal se encarrile y tenga una bonita forma. No te olvides de cortar todas las partes secas del rosal. Eso es muy importante. ¿Ves? De esta manera te estarás asegurando que tu rosal vuelva a tener flores. En el caso de este tiene un hongo. Esto es muy común en los rosales, es un hongo que se le llama cenicilla y por tanto habrá que usar un antihongo a base de cobre que podremos aplicar para eliminarlo. ¿De acuerdo? No se te vaya a olvidar aplicar los antihongos porque si no los rosales no van a florecer y no te olvides de quitar toda la tierra todas las hojas que vayan naciendo cerca del rosal para que no le quite energía. A este rosal le va a costar un buen de tiempo volver a florecer, pero si le damos ciertos cuidados lo logrará. Creo que es muy importante recordar que los rosales tienen muchísimas plagas y pueden ser plagas como cochinilla algodonosa, pulgones, ácaros áfidos, de todo tipo. Los rosales tienes que vigilarlos todas las semanas o una vez por semana o incluso todos los días para estar combatiendo estas plagas. Si no, con el tiempo, de verdad que te puede ir muy, pero que muy mal. Y no te olvides de la poda, ya que es muy importante irles dando forma. Esto los estimula a crecer bien. Veamos otro ejemplo de un rosal que no está floreciendo para que los volvamos a hacer florecer. Recuerda que este es el mejor video de todo YouTube. Que no te mientan, que no te digan. El mejor canal de rosas es aquí, con Chuyito Jardinero. No aceptes imitaciones. Y sí, amigos, les platicamos que hacemos tendencia porque hace tiempo que los youtubers ni pelaban los rosales. Pero desde que Chuyito Jardinero los ha empezado a tomar en cuenta, algunos también se quieren subir al tren. Bueno, este es un ejemplo de un chupón muy avanzado. Vamos a ver si efectivamente es un chupón. Parece serlo. Pudiera no ser tanto el chupón, porque a veces esto es confuso, ya que esta planta sale de la parte del nudo. Va a haber algunos que sí van a salir de lo que es el nudo y otros que van a salir de lo que es la raíz. Pero también pueden ser que sea de la planta que es el esqueje, el portainjerto, y a veces otra que sea del nudo. También a veces hay que esperar a ver el color de la flor para poder identificar esto. Si el color de la flor es diferente de la variedad que está injertada, pues entonces sabremos que es la variedad del portainjertos o del chupón. Este también tiene plaga de hongo, por eso te comentaba, los rosales son muy fáciles de que den hongo, son muy plagueros, queridos amigos. Y eso es importante que lo recuerdes, porque las plagas afectan muchísimo, pero muchísimo
pero muchísimo. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Esa es una de las razones por las que los rosales no florecen bonito. Este chupón lo vamos a dejar que salga para verificar que se trate de un chupón. Solamente hasta que está en flor podemos saberlo con exactitud, si es parte del rosal que se injertó o es el portainjertos. Hay que hacerle una poda para que estas rosas salgan con más fuerza. Si no, se va a empezar a debilitar bastante. Para esta poda vamos a podar dejando que los nuevos ramas salgan siempre hacia afuera, nunca hacia adentro. Por ejemplo, este está mirando hacia afuera y estos están mirando hacia adentro del centro de la maceta. Entonces, este no nos conviene dejarlo, por lo que vamos a dejar este y vamos a cortar aquí. Ese corte va a estimular que salgan nuevas rosas. Este también, por ejemplo, está mirando afuera, cortamos este para estimularlo. Si el chupón es de diferente color, podemos cortarlo, o si tú ya estás viendo que efectivamente nace, si por ejemplo este chupón nace por acá, pues ahí sí que te recomiendo cortarlo si es que no quieres hibridar. Y bueno, estas rosas necesitan ese tratamiento antihongo. Basta con que te coloques más o menos a 15 centímetros y apliques en las hojas, ¿de acuerdo? Apliques muy bien. Esto tiene que ser temprano en la mañana para que no se quemen con los rayos del sol. Y vas a ver lo efectivo que es este tipo de tratamientos. La verdad es que hace milagros. Qué bonito rosal. Sin duda va a florecer mucho. Ya hemos hablado un poco acerca de la poda. Hemos hablado también de que hay que cuidar todos los parásitos, los insectos y los hongos y demás cosas que se lleguen a ver. Ah, por cierto, aquí tengo un rosal mini que también tienes duda de cómo hacerlo reflorecer, porque es diferente trabajar con rosales de té como los que tenemos aquí, que no están en una floración tan intensa. Este, por ejemplo, tiene una flor, pero no es una flor muy grande. Esto es muy normal porque los rosales, cuando tienen su floración más grande, después les cuesta trabajo. Las segundas o terceras floraciones son muy pequeñitas y entonces hay que podar el rosal más o menos 15 o 20 centímetros, dependiendo también. No lo vas a dejar muy corto para que la rosa se haga grande o se haga gigante. Vamos a hablar un poquito también acerca de los rosales mini, queridos amigos, para que sepas identificar los chupones de los rosales mini, pero también entender si se podan los rosales mini o no y cómo reflorecerlos. Amigo, recuerda que en el canal de Chuyito Jardinero es el único canal de todos los canales de YouTube donde no te doramos la píldora, no te vamos a hacer perder tu tiempo viendo cómo compramos macetas en Home Depot. No, amigo, eso es demasiado aburrido. Aquí nos concentramos en darte la mejor información de mejor calidad. No importa si nos ponemos bonitos o guapos para el video, eso no importa. Aquí lo que importa es la información del video y que tú aprendas. Bueno, dicho lo anterior, ahora sí vamos a ver que es un chupón de un rosal mini. Este sí es un chupón y lo podemos ver muy fácilmente. Amigos, este que está aquí es un chupón. Este chupón está saliendo de lo que es la parte de abajo del rosal, no está saliendo del nudo. Y por tanto sabemos que este que está acá es un chupón, chupón, chupón. ¿Qué quiere decir? Que es una excelente oportunidad para dejar que ese chupón crezca y poderlo esquejar para obtener la variedad de portainjertos que se está usando en este rosal miniatura. En este caso aquí podemos ver los nudos en donde se injertó este rosal. Este es el portainjertos y este es un chupón del portainjertos donde está dando rama la variedad del portainjertos de la vara que sostiene el rosal, que sería este. Este es de mucho valor intentar sacarlo para después hacer tener variedades de rosas para que nos sirvan para injertar. Ahora, en el caso de las rosas miniatura, quiero que sepas que estas consumen muchísimo alimento. Incluso me atrevo a decir, muchas veces se nos dice que hay que alimentarlas cada vez al mes, una vez al mes, pero yo te diría que los puedes alimentar una vez por semana. Si va a ser con abono de borrego, puede ser incluso un poquito más. ¿Por qué? Porque los rosales consumen mucho alimento, pero mucho, mucho alimento. Sobre todo aquellos rosales que están sembrados en maceta. Así que échale coco y consume o empieza a conseguir alimentos para tus rosales, porque la verdad es que sí te van a hacer muchísima falta. Y bueno, este rosal es un rosal mini rosa.
Los rosales miniatura no afectan sus floraciones el tiempo, ellos van a seguir floreciendo del mismo tamaño y van a florecer durante todo el año. Las podas de los rosales miniatura no se llaman podas, se llaman más que nada despuntes. ¿Qué es un despunte, Chuyito? Pues es cuando a un rosal miniatura le cortamos solo la punta. Vamos a subir, por ejemplo, este que está acá, vamos a cortar, pero vamos a cortar solo las puntas que están de más para que aquí se desarrollen más rosales pequeñitos. De hecho, solamente se está cortando un poco, no se corta demasiado, se quitan estas puntitas y entonces el rosal va a seguir generando matitas. Los rosales miniatura los puedes dejar crecer como arbustos gigantes, no los podes si es que quieres tener muchas flores. Lo que sí hay que tener cuidado pues son los chupones. Si tú no quieres generar estas rosas, que no te interese generar injertos, pues entonces estos hay que cortarlos para que no le quiten energía a la planta. Eso ya será decisión de cada persona, pero si no quieres injertar rosales, si no te interesa esa parte del desarrollo de estas hermosas plantas, córtalo o va a quitar energía. Un detalle bien importante es que los rosales mini consumen mucho alimento, consumen más alimento que los grandes porque ellos siempre están en floración. Para un abono orgánico, que a mí me parece que es el mejor, puedes usar abono de borrego, que como el que tengo de este lado. Este que tengo por aquí, a ver si no huele muy feo. Y ya sea que lo fermentes con tierra, lo revuelvas y hagas una pasta de 50% tierra y 50% abono de borrego para que no se vaya a quemar el rosal. Pero en mi experiencia también puedes aplicar estos abonos de forma directa en los rosales, porque los rosales, a ver si no me da mucha tos, espero que no, por el polvillo que va sacando. Pero los rosales soportan muy bien este tipo de abonos de forma directa. Hay otras plantas que no. Por ejemplo, los geranios no te lo recomiendo porque se pueden llegar a quemar. O las suculentas. O por ejemplo también las violetas africanas no soportan que les pongamos abono de borrego directo. Hay que fermentarlo con tierra antes de colocarlo. Pero en el rosal no hay ningún problema. Solamente que no lo coloques mucho en lo que es el centro o la base del rosal. Colócalo alrededor. Esto va a hacer que el rosal siempre tenga alimento y te va a generar unas rosas maravillosas. De paso, bien importante que a los rosales mini siempre les encanta el agua, eso sí, pero que los tengas en un lugar fresco y con algo de malla sombra, porque los rosales mini se achicharran con el sol. Esa es otra razón por la que no florecen los geranios y es la forma de salvarlos. Les voy a poner, esta es agua, amigos, no creas que es insecticida, tengo uno de insecticida y uno de agua. Esta agua pues es para que se nutra el rosal, pero para que vaya absorbiendo los nutrientes del abono de borrego. Esto lo puedes hacer incluso cada 15 días o hasta cada semana. Como tú vayas viendo, tú vas a ir aprendiendo las variedades de rosales que tengas, tu clima. Yo lo he estado aplicando una vez a la semana y no he tenido ningún problema, pero prefiero aplicar que la tierra esté revuelta con el abono de borrego para no quemarlos. Si vas a aplicar abono de borrego directo, pues yo te aconsejo que sea una vez cada 15 días. Y si lo quieres hacer semanal, revuélvelo con tierra para que no queme tanto, ¿sale? Y bueno, amigos, también si tú quieres sobrealimentar un rosal, porque sí que se pueden sobrealimentar estas maravillosas plantas, te recomiendo aplicar un alimento para rosas. En mi caso yo tengo este que es alimento para rosas y puedes ver que tiene alta cantidad de potasio. Para salvar un rosal y hacer que reflorezca, es bien importante que tenga una alta cantidad de potasio, sí o sí. Yo voy a agarrar poquito de este modo y lo que voy a hacer es ponérselo por aquí a este bello hermoso rosal. Vamos a ponerlo por aquí, de este modo. Aplícalo en la orilla, no lo vas a aplicar al centro porque si no puedes quemar el rosal. Y con unas pizquitas basta que le vayas poniendo cada 15 días. ¿Por qué? Porque los rosales mini comen mucho. Los rosales más grandes también tienen mucha necesidad de alimenticia, pero los mini son grandes devoradores de alimento. Con eso vas a lograr que tu rosal florezca. Oh, y no te desesperes, querido amigo, no te vayas a desesperar. Los rosales toman 2 años más o menos en estar bien formados para tener grandes floraciones. A veces compramos las matitas de rosal, están muy chiquitas,
pues no te preocupes, dale 2 años para que se haga bonito, se haga grande y dale sus cuidados, porque los rosales toman mucho tiempo en hacerse hermosas matas. Si no les das este tiempo, créeme que no va a poder hacer bonitos. A veces eso me pasa porque nos desesperamos con los rosales y queremos que se pongan bien bonitos, pero no nos damos cuenta de que requieren tiempo. Ya hablamos de la alimentación, de cómo tener reflorescencia en rosales mini, creo que ya es todo lo que hay que decir de ellos. Vamos a pasar con los rosales de tamaño medio, de esos rosales que no son rosales gigantes o rosales de té, pero que tampoco son minis. De esos son los que más me gustan, me fascinan estas variedades de rosas porque dan muchas rosas y son muy fáciles de cuidar. Aquí, por ejemplo, tenemos una variedad. Esta variedad me encanta porque es variegada, es bellísima. Y algo que es bien importante hacer si quieres que las flores reflorezcan es que no dejes que saquen semillas. Los rosales desde semillas son delicados y aún así les va a faltar el portainjertos para que se desarrollen con más fuerza. Eso sí, los puedes tener sin portainjertos, sí, pero no van a ser tan fuertes y van a ser bastante delicados. Esto es verdad, esto no es un truco para venderte rosales injertados. Yo lo he visto. Bueno, y algo que tienes que poder saber es aprender cómo podar bien las rosas para que salgan más rositas. Este me encanta porque es un ejemplo muy bueno para poder aprender a cortar las rosas una vez que se secan. Lo ideal es que tú cortes desde la base que está acá. Tú puedes cortar desde aquí y aquí se va a generar otra flor, pero mi consejo es que cortes desde el primer nudo, que sería este, el nudo que está afuera, y cortamos por aquí. ¿Por qué, Chuyito? Porque ahí es donde se está formando ya el nudo. Encuentra el nudo que se está formando y córtalo. Esto, por ejemplo, mira, si tú estás viendo que el nudo se está formando ahí, puedes cortar desde la primera hoja, no hay ningún problema, pero que ya esté el nudo formado, ¿de acuerdo? A veces ese nudo se forma en la primera hoja y a veces en la segunda. Eso lo vas a ir agarrando con la práctica, ¿eh? Es poco a poquito. Mira, por ejemplo, este como que quiere desarrollar semillas, este rosal, pero no lo vamos a dejar. Si tú dejas que los rosales den semilla, no sacan flores, no vuelven a sacar flor. Para reflorecer hay que cortar siempre las semillas, sean rosales mini o sean rosales grandes. Solo que con los mini se batallan más porque pues como sacan muchas flores y son chiquitos hay que estarlos revisando. Los rosales grandes no se batalla tanto. Este tipo de rosales no es necesario que lo podes tampoco, porque es un rosal intermedio de tamaño medio. Este se va a arbustear muy bonito y lo que quieres es que haga arbusto. Nada más pues ten pendiente que es importante ir cortando las flores. También las puedes cortar de forma manual, pero asegúrate de cortar el nudo. Por ejemplo, aquí estamos dejando la colita y el nudo pues está más abajo. Así que eso es importante, amigos, que sepas. Ya moví mucho la cámara. Que sepas dónde cortarlos bien. Se va a cortar por acá y listo. Esto es un despunte, no es una poda como tal. Las podas son diferentes y también depende mucho del tipo de rosal. Los rosales mini, los rosales arbustivos medianos como este, no se podan, solo se despuntan. Bueno, y aquí, que por cierto en esta maceta tenemos dos. Mira, tenemos un rosal de este lado y otro de otro. Eso también es bueno porque te ayuda a que los rosales se hagan grandotes. Y no te olvides de cortar todas las partes secas. Mira, por ejemplo, por acá, no sé si se alcance a ver. Esta que está acá, pues es una parte que está seca y que es importante cortar, porque si no luego esa sequedad se va traspasando. Siempre las partes secas, córtalas, los tronquitos secos. Si te das cuenta, no está teniendo chupones, así que pues no hay problema. Lo que sí es que hay que estar retirando constantemente toda la hierba. Amigos, se puede hacer trasplante, pero yo te aconsejo que no, el trasplante lo hagas por lo menos una vez al año, si quisieras. Y cuando el rosal ya no quepa en la maceta, ahí es cuando ya debes de trasplantar. Lo que sí puedes es regenerar la tierra, que lo vamos a hacer ahorita en una maceta grande, pero puedes regenerar la tierra. Por ejemplo, si quisiera yo lo que haría sería ponerle abono de borrego, a ponerle abono para rosas y con eso le va a bastar. Y no te olvides de darle
su buena insecticida. Intenta no mojar las flores, pero sí las hojas para que los insectos no vengan. Y recuerda que el rosal requiere tiempo. Para que un rosal se haga bonito se necesita tiempo, queridos amigos. Si no tiene tiempo suficiente, no se va a hacer grande. Oigan, ya casi 20 minutos de este video. Vamos ahora a otro truco que puedes usar para reflorecer tus rosas. Este rosal ya tuvo su floración principal y está teniendo una segunda floración. Las segundas y terceras floraciones en rosas siempre van a ser un poco más pequeñas a menos que nosotros sobrealimentemos. Ay, esta cámara que no quiere enfocar esta belleza de rosa. A ver. Y pues es una rosa mucho más pequeñita. Esto es completamente normal. Si el rosal tiene hongo, tiene pulgones, pues las rosas no van a crecer bien. Y por ejemplo aquí es importante que hagamos una poda para que se acomoden los rosales. Las podas se hacen siempre después que el rosal acaba de florecer. En mi caso, esta no es una poda severa, es un despunte. No te olvides nunca de despuntar las rosas para que vuelvan a salir flores. Por ejemplo, mira, de este tallito que está acá, si no despuntamos, no se desarrollan bien. El despunte lo puedes hacer a 1 centímetro, más o menos, de donde está saliendo el nuevo nudo y intenta siempre cortar en bisel. Este, por ejemplo, es otro rosal que está saliendo. Ahora, es importante que vayas más o menos manejando la talla o el tamaño que quieres de tus rosales. Te aconsejo que agarres un tramo más o menos bajo para que el rosal vaya agarrando forma desde abajo. Este, por ejemplo, si quieres lo puedes podar. Yo, por ejemplo, lo podaría desde esta hoja. Creo que es la que más me conviene. ¿Por qué? Porque el nudo se va hacia afuera. Entonces corto desde acá. Dejo más o menos 1 centímetro y corto. Y esa poda va a estimular a que el rosal vuelva a salir, vuelva a crecer, evidentemente. Un tip que te tengo que dar es que a veces a los rosales les hace falta oxigenación, como desde la raíz. Y entonces hay que estar removiendo un poco la tierra. En mi caso yo aquí apliqué abono de borrego, como puedes ver, va bastante bien, pero a veces el abono como que se apelmaza, entonces remuévelo con una varita, con una cuchara, con una madera, con lo que tengas lo vas a revolver. ¿Para qué? Para que el rosal siempre esté fresco y oxigenado. El riego también es muy importante, no hemos hablado del riego, pero si tú no estás regando con un pH de 6 o de 6.5, que estos pH se consiguen con ácido cítrico, el rosal no va a agarrar fuerza, ¿de acuerdo? Después también les hacen falta por ahí abonos de lo que es hierro o generalmente, que es casi siempre es hierro, son quelatos de hierro lo que se les pone para que las hojas se vuelvan más oscuras. En otro detalle lo vamos a ver. Pero que sepas que para reflorecer un rosal es importante estar removiendo la tierra. Para salvar un rosal y que vuelva a tener flores grandes, a veces es remover la tierra, sobre todo cuando están enterrados en el suelo. Y también es muy importante colocar nueva tierra. Esto lo puedes hacer cada 20 días o cada 15, que vayas recolectando tierra nueva y le vayas poniendo, porque los rosales comen tanto que se acaban muy rápido los nutrientes de la tierra. A este niño que está aquí le vamos a aplicar también un poco de lo que es alimento para rosas, que es el que me gusta, y lo vamos a aplicar aquí alrededor. Si te das cuenta, tiene alimento de borrego y alimento para rosas. ¿Para qué? Para que esté bien fuerte, bien nutrido. Como está en maceta, hay que sobrealimentar. Para estos dos rosales, porque son dos, yo creo que con 2 o 3 pizquitas pequeñas de una pizquita, pues viene siendo más o menos esta cantidad, lo que alcances a agarrar con estos deditos, y lo colocas siempre alrededor de la maceta. Con eso basta, por lo menos una vez cada 15 o 20 días para que el rosal siempre tenga alimento. Si te das cuenta, le puse alimento de rosas y alimento de borrego. ¿Por qué? Porque los rosales consumen mucho alimento. Y no te olvides de aplicar insecticida cada semana, preventivo. Luego hay unos insecticidas preventivos de Chile que funcionan muy bien para rosas, pero no siempre. Entonces hay que estar muy al pendiente. Luego también nos entran hongos, nos entran bacterias, y eso es a base de polvos o líquidos a base a veces son de azufre, a veces son, por ejemplo, de cobre.
para eliminar esas bacterias, esos hongos, y verás que tus rosas quedarán hermosas. Pero para que un rosal reflorezca se requiere tiempo. Por ejemplo, para que este rosal vuelva a florecer con rosas grandes, los rosales grandes solamente lo hacen como en 2 temporadas, que es la temporada más o menos en primavera y como que por los otoños también. A veces hay rosales que se pierden un poco en las temporadas y pues florecen también en otras épocas, pero que sepas que los rosales cuando son segundas o terceras floraciones la rosa siempre es chiquita, entonces hay que hacer una poda muy extrema para que la rosa vuelva a salir grande. Mi consejo es que no te obsesiones con las rosas grandes, amigos. Esto no vale la pena. Mejor que tengas más rosas o más cantidad de rosas que rosas grandes. ¿Por qué, Chuyito? Porque, por ejemplo, este rosal está dando una rosa de tamaño mediano. Estaría padre que me diera 10 rosas en una maceta o 7 rosas. Si yo quiero que este rosal se haga muy grande, entonces tengo que podar como por aquí, más o menos. Podría podar por aquí o podría podar como por acá, más o menos. Entonces me estoy quitando como un tercio del rosal para tener rosas muy, muy grandes. Y pues eso hace que me esté perdiendo cantidad a favor de tamaño. Para obtener rosas grandes en rosales de té, hay que podar una poda muy fuerte para que la ambada salga regenerada como nueva. Y eso va a hacer que la rosa sea muy grande, pero no siempre. Entonces yo te aconsejo que no te obsesiones con el tamaño de las rosas, que mejor prefieras cantidad. Eso es mucho mejor. Y si quieres rosas grandes, te aconsejo que las compres en la florería y esas siempre van a venir grandes. Pero en tus rosales es mejor preferir tamaño o cantidad. Perdón, es mejor preferir cantidad que preferir tamaños descolosales y muy grandes porque eso solamente se logra con podas muy severas. El alimento va a ayudar, pero no van a ser las rosas gigantescas que tú quieres. Esto también es así, por ejemplo, con las begonias, que te dicen, ¿qué quieres? ¿Más flores o rosas o flores más grandes? Pues lo mismo con las rosas. Si tú quieres rosas más grandes, pues hay que podar más adentro y con eso estamos perdiendo tiempo y energía del rosal. Eso lo vamos a ver cuando entremos a nuestra área de poda de rosas. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.